Bien, iniciamos la clase de la sesión de hoy, correspondiente al 27 de noviembre, tercer semestre, investigación educativa 2, encomendándolos a la Virgen, encomendándolos a nuestro Señor Jesucristo, que se sigan cuidando, que sigan utilizando el tapaboca, el distanciamiento social, como les dije en la clase de etnografía. Hemos logrado pues superar muchos obstáculos durante este semestre, entre esos pues el de la salud misma, por no hablar de de las adaptaciones y los desafíos que encontramos durante la práctica pedagógica, pues que fueron más evidentes en etnografía que de pronto en investigación educativa, que digamos hasta ahora ha sido más de teoría que otra cosa. Nuevamente felicitarlos porque han superado los obstáculos y eso los ha permitido llegar hasta el día de hoy, ya culminando en investigación 2, pues este ciclo del semestre 2 del año 2020 en su formación. Entonces, como ya las fechas las habíamos visto en la clase pasada, vamos a repasar aquí lo que corresponde a investigación 2. Por ahí están participando los de 4 patas en la clase. Ok, vamos a colocar acá el horario acá. Espera que salga. Listo, entonces estamos aquí hoy viernes. Resulta que el viernes que viene son las experiencias significativas. Está programada para el viernes 4, o sea que esa sesión no la tendríamos. Y ya el 11, imagínense, ya el último día de clases, no sé qué ocurre ahí, si la universidad o bienestar estudiantil planean algo, pues obviamente ese día no sería propiamente de clase. Si mucho, debería ser cierre de notas o algo así. Pero si todo nos sale bien, el momento de cerrar las notas no habría, yo a través del WhatsApp lo monitorearía, no tendríamos ningún tipo de dificultad para poder cerrar esas notas. De todas maneras, pues cuento con que todavía tenemos una semana de más arriba para cualquier cosa contactarnos, y la misma semana entre el 7 y el 11, recordando que el 8 es festivo. Entonces, siendo así, la próxima semana yo voy a colocar en la plataforma, en investigación 2, el parcial que correspondería al tema que estamos viendo ahorita, que vamos hoy a socializar y cuya tarea también había que entregarla, y que si no lo han terminado de entregar, yo voy a extender ahorita la fecha hasta el sábado a la 1 de la tarde para que la puedan entregar, para que todos tengan sus notas. Entonces, vamos a colocar la plataforma aquí. ¿Qué están usando ahí que huele fuerte, niños? Que no les vaya a dar alergia. Bien, entonces, recordando que este es el tema que Buenas estamos tardes, viendo. profe. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién me saludó? ¿Quién me saludó? ¿Quién me saludó? María Camila, acabé de ingresar. Hola, María Camila, ¿cómo estás? Bueno, pues diciendo a los compañeros que el próximo viernes, como nuestra clase de investigación 2 es son los viernes, el próximo viernes está programada las experiencias significativas, así que no podríamos dar esa clase. Y ya el 11 es final, no va más. Entonces, prácticamente esta es nuestra última sesión. Entonces, como es investigación 2, estamos viendo el tema de la tarea anterior, ahora la vamos a revisar, hoy socializamos, y de esa tarea, de ese tema será el parcial. El parcial yo lo coloco la otra semana y ustedes lo desarrollan durante la semana, y yo los calificaría el fin de semana. La idea es que pues todos hagan el parcial, todos hagan la tarea que quedó de este corte para que yo pueda cerrar las notas sin ningún inconveniente. Yo los voy monitoreando por WhatsApp durante la semana de más arriba, porque resulta que la clase que vemos los martes, el 8, no la podemos ver porque es festivo. Entonces ya nosotros debemos cuadrar en etnografía lo que hay que hacer hasta el 5 de diciembre y todo eso. Entonces, pues muy pendientes, cuando yo ya suba el parcial, háganlo, y los que están pendientes por la tarea tienen hasta la 1 de la tarde del sábado para hacerlo. En eso era que estábamos, íbamos ya a empezar a revisar cuál era el compromiso y a socializar el tema. ¿De acuerdo, María Camila? Y les, Sí, señor. y les recordé que el martes es primero, eh, yo me voy a conectar a la hora de la clase de etnografía por si acaso alguno tiene alguna pregunta o revisar alguno de los formatos que están haciendo en etnografía. Bueno, entonces esta era la tarea, este era el tema, ¿no? Estamos aquí. En esta semana, la 10-11, este era el compromiso. El compromiso tenía fecha de cierre
Están viendo la pantalla, ¿correcto? Están viendo Eva, ¿no? Bueno, el 26 de noviembre. Profe, esa fue la tarea que usted dejó que fueran parejas. Yo creo que sí. Esta fue la que ustedes dijeron que querían, porque estaban confundidos y pensaban que había que hacer varias cosas. Sí, Yo, profe, esa Ok, pregunta es sí. en pareja. en pareja, bueno. Entonces vamos a revisar. Esa es la de los mapas, ¿no, profe? Sí, pero era un solo mapa, o sea, era resumir la lectura, nada más. Esa, sí. O sea, se venció ayer. Justamente se venció ayer. Vamos a mirar quiénes faltan. Yo de todas maneras, les repito, voy a abrir la fecha. Voy a abrir la fecha para acá, viernes 27 de noviembre. Para que las terminemos de hacer. Sí, exacto. Miren que aquí están los diferentes grupos. Entonces, María Camila, ¿tú trabajaste con alguien? Sí, profe, con Violi. Ok. Estoy colocando aquí María Camila Arias. Trabajo con Violi. Aquí está. Violi Espinosa. O sea que es esta de acá, ¿correcto? Ok. Recuerden colocar los nombres de los integrantes en las tareas, ¿no? Adrián, ¿estás con nosotros? ¿Alguien trabajó con él, con Blanquicet? Sí, profe, yo, Mallory Muñoz y Adrián Blanquicet. Ok, Mallory Muñoz y Adrián Blanquicet. Durley, ¿con quién trabajaste tú? Profe, como mis compañeros decidieron que eran después en pareja, pues yo lo quería hacer yo sola, pero no sé si alguien no tiene grupo y lo quiere hacer conmigo. ¿Alguien quiere hacer trabajo con Durley? Para ya anotarlo acá. ¿No? ¿Nadie? Durley, como que lo vas a hacer solo. Yo voy a colocar un asterisco aquí. ¿De las Rosas? ¿Alguien tiene razón de las Rosas? Porque ha estado muy ausente, o sea, de las Rosas no sé si es que está Profe, él tiene trabajando. síntomas de COVID. Están esperando que, bueno, la prueba se la quedaron a entregar para estos días, pero no sabemos si es positivo para COVID. Y si lo Entonces, fueran pasado como 10 días para completar. ah, Imagínense. entonces nos ha contado que ha pasado muy mal, que se siente con las energías demasiado cansado, Bueno, eh, hey, Durley, fieles. pues yo te pediría, Durley, que hablaras con él y ojalá él pudiera mandar un mail a decanatura o a alguno de los profesores para que explique su situación y le podamos congelar las notas. ¿Oíste? Porque como no tenemos una razón concreta de él, entonces está como en el aire. ¿De acuerdo? Y gracias por informarme. Pero es bueno Bueno, que él de alguna manera lo diga, lo mande. Yo sé que él está muy afectado con eso, pero por lo menos formalizarlo, ¿sí? Para poderle congelar esas notas. Anderson, ¿alguien trabajó con Anderson? Anderson. Con Ireana, profe. Anderson Jiménez. ¿Con quién? Ireana Bolaño. Iriana Bolaño. Iriana Bolaño. O sea que es este de acá. Okay. Ulysses. Profe, yo lo hice con Jesús Pardo. Con Jesús Pardo. Ok.
Leisis. Jesús Pardo. Ok. ¿Qué más me está faltando aquí? Ya yo le hice, está acá. Angie. Angie Rodríguez está. ¿O alguien trabajó con ella? Profe, yo trabajé con Angie Rodríguez, Jamie Yesurún. Ok. Yesurún. Yesurún, ¿tú no ibas a estar en una reunión? ¿O ya saliste? Sí, profe, se acabó antes y pues pude ingresar a la clase. Ah, qué bien. ¿Y qué tal te fue? ¿Cómo les fue? ¿Qué tal estuvo eso? Bien, todo bien, gracias a Dios. Ok. Muchas gracias por la colaboración ahí. Jesús Rúa. Jesús Charris, ¿quién trabajó con él? Profe, esa es Juliana. Y pues dice Jesús. Ah, es que Ese es Juliana el de apellido. Jesús. Ay, Dios mío, qué cosa, oye. Claro, qué pena. Disculpen. Juliana. Y preciso el Jesús quedó ahí para completar. Bueno, Charris, ¿trabajaste con alguien? ¿Alguien trabajó con ella? ¿No? ¿Nadie? ¿Y Edgardo Solano está aquí? ¿O alguien trabajó con él? Yo trabajé con el profesor ¿Cuál es tu nombre? Angie Hurtado. Ok, Angie. O sea que Durley, si te puedes comunicar con Juliana, pueden trabajar juntas. Profe, creo que mis compañeros y yo tenemos rato que no sabemos nada de ella. Ah, que creemos que está como No retirada sé de si pronto. alguien tiene una razón de Juliana, pero yo en lo personal tengo rato que no sé de nada de ella. Bueno, listo, entonces vamos a la nota aquí enseguida. Entonces, Durley va sola. Yo voy a tratar de Profe, comunicarme con Fabián, que es el otro compañero que no lo ha hecho, a ver si lo hacemos juntos y lo enviamos. ¿Con quién? Con Fabián de la Rosa. Ah, ya. Bueno, como él está como enfermo, no. Bueno, sí, listo, también es válido, correcto. Voy a ponerlo aquí enseguida. Yo lo puse como enfermo, pero voy a ponerlo acá para ver. Y de paso lo puedes ayudar con esa nota. Ok, listo. Listo. Iglesia no se varan. Sí, dime, dime. dice si el mío está ahí porque no me llama. Te voy, que se te entrecorta, no te entendí. Que mire que si está ahí, ¿quién? Melanie, repíteme. No me ha llamado, que Ah, que estoy llamando a los que aparecen sin nota. ¿Sí me entiendes? Que aparecen sin entregar trabajo para verificar si es que no lo han entregado o si trabajaron con una compañera o compañero. ¿Ya? Los demás se aparecen acá. Los demás se aparecen acá. Mira que aquí están los demás. En tu caso, ¿tú trabajaste con quién? Chaparro. sola. Ah, ok. Chaparro, aquí está. Yo llamé a los que no está aquí, los que en apariencia no han montado para verificar si trabajaron con alguien de acá o, como en el caso de Urley, que va a trabajar con un compañero. Entonces, los demás no los llamo porque ya han cumplido, porque estos son un grupo muy responsable. Miren, casi todo el mundo lo entregó. Entonces, aprovecho enseguida para vamos a aprovechar para hacer enseguida la modificación de fecha antes de que se me vaya a olvidar. Vamos a hacer la modificación. Entonces, estamos a 27. Viernes, sábado 28.
Mm. Sería hasta mañana, mañana a la 1, para poder tener chance de revisar esas tareas ahora. A ver si las reviso el fin de semana. Bueno, vamos a dejarla hasta el domingo, listo, pues. Para yo revisarla el lunes. Entonces sería el 29 domingo. Vamos a poner hasta el 29 domingo a la 1. Que son poquitos, además, la mayoría ya entregó 29. 29. A la 1 son las 13 horas. Listo. Listo, fecha corregida. Tiene que le está pensando acá. Entonces debe aparecer la fecha nueva ahora que yo la coloque aquí. Ahí está, domingo 29 de noviembre. Queda un día y 20 horas. Ahí está. Que no coloqué aquí. Se lo pondré después de que hagamos la socialización. Ok, listo. Entonces, ya revisado la actividad del compromiso. Esa va a ser su nota formativa. Por favor, todos háganla para que todos tengan esa nota formativa. Bueno, entonces ahora sí podemos mirar. Entonces vamos a mirar el tema. Vamos a socializar el tema. Bueno, ahí hablan de dialéctica, hablan de... Eso es algo que yo quería indagar en ustedes, a ver qué opinión les dejó la lectura. No quería dejarles una lectura como muy genérica, sino que generar un poquito de reflexión crítica. No sé si alguno quiso o buscó lo que era la dialéctica, la lógica dialéctica. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿O la buscó? ¿Alguno? ¿Alguien? Hasta hablan de marxismo, imagínense. Y hablan de materialismo. Bueno, entonces ahora lo vamos a mirar entonces en las diapositivas. Me avisan cuando ya estén viendo ¿ya están viendo las diapositivas? Sí, señor. Ok, lo voy a poner en pantalla grande. Bueno, entonces vamos poco a poco. Entonces ahí estaba la lectura. ¿Qué se pedía en la lectura? Hombre, ¿qué pueden ustedes identificar de la diferencia entre método y técnica? Y obviamente la definición de metodología aplicado a la investigación social. Por eso es que hay términos como lógica dialéctica, materialismo, porque son apuntados hacia las sociales, hacia las ciencias sociales. Son términos que solamente se dan en las ciencias sociales. También entender, pues, los términos de metodología general, particular y especial que maneja la lectura. Entonces, es lo que vamos a abordar ahora. Para poder entenderlo, tenemos que basarnos como preámbulo en la definición de investigación, desarrollo e innovación. Es decir, a nivel del conjunto de las áreas del saber
se pretende que se apliquen para la mejora de la vida del ser humano. Una de las metas de las ciencias, tanto las ciencias sociales como las ciencias en general rígidas, es buscar la mejora de la calidad de vida del ser humano, y eso es desarrollo. Una de esas áreas del saber, obviamente, es la pedagogía. Y todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo dentro de la pedagogía es orientado a mejorar los procesos de enseñanza, que a su vez van a mejorar las bases sociales desde la primera infancia. Es decir, todo lo que es el proceso escolar. ¿Qué aspectos se manejan en la investigación y desarrollo? Los inherentes al proceso educativo. Y como recordarán, porque lo vimos en etnografía, hay 3 componentes básicos del proceso educativo, que son el docente, el estudiante y la mediación del conocimiento. Si falta alguno de los 3 elementos, no hay acto educativo. Es decir, y ya se los había dicho antes, si está el docente con los estudiantes pero no media el conocimiento, entonces no es una clase. Puede ser una integración, una actividad diferente, extracurricular, pero no es clase. Y lo mismo si nada más está el estudiante con el conocimiento, sin una mediación docente, entonces lo que se produce ahí es una acumulación de conocimientos sin una mediación, y por lo tanto se puede caer en confusiones. Bien, como les decía, y lo mismo ocurre si nada más está el docente con el conocimiento y no está el estudiante. ¿Qué se hace en investigación educativa? Que hace parte de las ciencias sociales. Las ciencias sociales son la psicología, la antropología, la etnografía, la pedagogía, las que tienen que ver con el estudio de los comportamientos humanos. Entonces, cuando se está frente a un sistema o un proceso de estos que están aquí, ¿sí?, y se están investigando, se problematiza, porque la investigación se basa en que hay un problema que se percibe. Pero como hay que entender hasta qué nivel, o sea, qué tan grave es el problema, a qué nivel está el problema, se tiene que hacer un diagnóstico de ese problema. ¿Cómo se hace el diagnóstico? A través de una valoración, de evaluar la situación problema comparándola con el patrón o estándar que debería ser. Por ejemplo, si yo estoy percibiendo un problema de comprensión lectora, el criterio de estándar que me dan los teóricos en la consulta bibliográfica me indica cómo debería ser el tipo de comprensión lectora para ese grupo de estudiantes de esa edad. Y yo lo que hago es que evalúo qué tan lejos o qué tan cerca están los estudiantes en comprensión lectora con criterio o estándar. Al yo hacer eso, estoy haciendo un diagnóstico. Ese diagnóstico que me permite evidenciar si hay o no carencias de esos estudiantes con respecto al estándar. Y si las hay, yo puedo mejorarlas o potenciarlas. Es decir, yo puedo o mejorar lo que ya hay potenciándolo, o yo puedo eliminar los factores que están incidiendo en ese proceso, o sea, generando la dificultad, o si no lo puedo eliminar, por lo menos mitigarlo hasta un nivel tolerable. Eso es lo que se llama paliar. Entonces, cuando se hace una investigación educativa dentro de un proceso, ese proceso se puede hacer contra él 3 cosas, que es potencializar lo que ya se encuentra bueno con respecto al estándar, eliminar de pronto los elementos que lo afectan o minimizar esos elementos que lo afectan hasta un nivel tolerable. Entonces, teniendo eso como preámbulo, vamos a entrar ahorita en el tema que se dejó planteado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya me está escribiendo Fabián, ve. Hola, profesor Fernán de la Rosa, le escribo para contarle. Ok. Profe, yo de todas maneras me comuniqué con él y voy a hacer el trabajo con él. Sí, ok, listo. Muchas gracias, sí. A la facultad. Muchas gracias, sí, aquí estoy disponiéndolo un momentico a él. Ok, listo. Bueno, entonces, ¿entendieron este preámbulo?
Es decir, que a través de la investigación aplicada a la educación se contribuye al desarrollo, a la innovación y al desarrollo social. ¿Y cómo opera la investigación? La investigación opera sobre la base del estándar de acuerdo a la situación problema que se está estudiando. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí es donde entran las metodologías y las técnicas. Entonces, la primera pregunta que yo lanzo aquí en el aire es, ¿esas técnicas serán de qué tipo? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de investigaciones son estas? Aquí estamos hablando de qué tipo de investigaciones. Educativa. Educativas, muy bien. Y educativas quiere decir sociales. Por eso es que el libro o la lectura les está hablando de técnicas de las ciencias sociales. Todo el tiempo está diciendo las ciencias sociales, las ciencias sociales. Entonces, cuando hablamos de investigación social, la investigación educativa hace parte de las investigaciones sociales. También hay investigaciones sociales etnográficas, investigaciones sociales sociológicas y demás. Y el libro comienza diciendo de que la metodología que se utiliza se basa en una determinada filosofía e ideología. Y al basarse en una determinada filosofía e ideología descarta otras. Lo dice como manera de crítica. ¿Cuál es la filosofía e ideología que maneja la metodología de la investigación social? La que viene heredada del positivismo y del realismo crítico. La del positivismo, no sé si lo recuerdan, que tiene que ver con el empirismo y el racionalismo, que estaban imperantes en el siglo XVIII, es decir, del sistema de conocimiento, la investigación compleja, la que utilizamos actualmente para hacer investigaciones. Y ahí es que sale. Es decir, del paradigma empírico-racional que estábamos hablando en ese momento allá. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, si estamos hablando de una metodología que es heredada del positivismo, que es una metodología que tiene un componente que es empírico-racional, ¿sí? Que tiene de ambas, del empirismo y del racionalismo. Entonces pregunto yo, ¿cuál será la metodología que utiliza la investigación social? ¿Cuál será la metodología que utiliza la investigación social? ¿Cuál método utiliza la investigación social? Cuantitativo y cualitativo, profe. Tanto el cuantitativo como el cualitativo utilizan el mismo método. ¿Cuál será? ¿Cuál es el método que las investigaciones utilizan? Las del conocimiento científico. ¿Cuál es ese método? Los pasos. Ajá, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué método es ese? Método científico. Método científico. El método científico. Entonces, ¿qué está diciendo la lectura? Como la investigación social, que es de corte cualitativa, como dijo la compañera, se basa igual que su compañera o su contraparte cuantitativa en que se basa en el método científico. Y el método científico, filosóficamente, tiene un origen en el positivismo. ¿Qué fue el positivismo? Cuando ya el conocimiento científico se consolida, que eso lo habíamos visto, se consolida al unir las fortalezas del enfoque epistemológico racionalista con el empirista. ¿Ya? ¿En qué? En que primero la realidad es externa, la realidad yo la puedo estudiar, la puedo dividir en variables, puedo determinar qué variables la involucran. Al dividirla en variables las puedo estudiar una por una, eso se llama análisis. Le aplico una lógica, ¿sí? Una lógica racional para de ahí poder yo generar las hipótesis o posible explicación de ese comportamiento, de ese fenómeno y poderlo estudiar. Ese es el método científico. Observación, hipótesis, experimentación. ¿Cuál es la diferencia? Que en el enfoque, como se verá más adelante en otros semestres, que el enfoque cuantitativo, la hipótesis la realiza desde el principio, y en tanto que el enfoque cualitativo lo hace a lo largo del proceso, porque va ajustándose a la realidad. Porque el enfoque cuantitativo se basa en la aplicación general universalista de las hipótesis sobre los individuos. En cambio, las cualitativas de corte empirista se basan en la realidad de los sujetos para después de estudiados generar la hipótesis. Eso se verá más adelante, pero los dos utilizan el método científico, porque si no tienen el método científico no son válidos como métodos de investigación. Por eso es que aquí hablamos de investigación social. Investigación porque involucra el método científico. Es un conocimiento de tipo científico.
Filosóficamente tiene su origen en el positivismo e ideológicamente en el realismo crítico. ¿Por qué habla del realismo crítico? Porque se basa en la realidad de los individuos. Entonces el investigador social o el investigador educativo entra a mirar cómo se está desarrollando ese proceso dentro de los elementos de una clase que acabamos de decir, docente, estudiante y conocimiento, y todo lo que implica, con una mirada crítica, que puede ser descriptiva en un comienzo, diagnóstica en un comienzo, pero que no se debe quedar ahí. Ahora mismo se le exige al investigador social, ahora mismo se le exige al docente que también sea investigador educativo. Ya no es un valor agregado, es que el siglo XXI ha llevado a que los docentes sean también investigadores. ¿Y de qué manera el investigador social o educativo realiza esa investigación? Aplicando el método científico, pero utilizando un punto de vista crítico de esa realidad que está analizando, porque si se queda solamente en la descripción, pues la dificultad va a seguir. Se espera que él sea un líder, se espera que él genere cambios, se espera que él pueda modificar con lo que habíamos visto ahorita, o mitigar esos elementos, o eliminarlos, o potencializar los que estén bajos para que suban, para que mejoren, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no ser indiferentes ante la realidad pedagógica que se está viviendo. Eso es lo que está indicando la lectura. Ahora sí, mirándolo desde el punto de vista de la investigación social, la metodología, como definición, será el conjunto de métodos y técnicas que utilice el investigador, en este caso el investigador social educativo. ¿Quién quiere leerme la lámina, por favor? La metodología es el conjunto de métodos y las técnicas suma de distintas vías concretas utilizadas para la determinación, recolección, procesamiento y análisis del material empírico. Exacto, o sea, datos empíricos. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. La investigación social es cualitativa y se basa en la realidad de los individuos. No genera una hipótesis a priori y después mira a ver si se comprueba. No, él tiene que basarse en la realidad. En primero estar allí, desde la etnografía. Por eso es que ustedes ven práctica etnográfica, porque desde la observación, desde la realidad, es que ustedes pueden generar ese cambio. Entonces, obviamente, como el método es científico, los métodos y técnicas de recolección de información serán ¿de qué tipo? A ver si se dan cuenta. ¿De qué tipo será ese tipo? Investigativa. Sí, pero ¿de qué tipo de investigación? Cualitativa. Cualitativa social, exactamente. Entonces, los métodos y técnicas serán de recolección de información, de procesamiento y análisis cualitativo. Por eso es que aquí dice empírico. ¿Por qué empírico? Porque se basa en la realidad de los sujetos. Si no se basa en la realidad de los sujetos, no es empírico, es racionalista. ¿Sí ven la diferencia? Si es racionalista, no es empírico. Profe, una pregunta. Sí. Profe, ¿cuándo cierran el EVA y cuándo le dan baja a la información que está en el EVA? No sabe. ¿El EVA o el SINU? No, el EVA, ¿cuándo cierran el EVA? Usted sabe que siempre quitan lo borran y después vuelve y empieza con el nuevo semestre. Me preguntaba cuándo iban a hacer eso. Pues yo tengo entendido que los sistemas cierran el 12. Así que no sé si también De el EVA. diciembre. De diciembre. Ah, bueno, gracias, profe. Ok. Entonces lo que estábamos diciendo, cerrando el paréntesis, es eso. Como la investigación es social y es cualitativa, sus métodos y técnicas serán sociales cualitativas. ¿Heredadas de qué? De la etnografía. ¿Heredadas de qué? De la sociología. ¿Sí ven? Esas son sus métodos y técnicas. Y van a recoger información de tipo empírico, de la realidad del terreno, de la realidad educativa, social de los sujetos. Por eso es que el libro dice que como están orientadas a las sociales, pues descarta otras, pues por lógica, porque si tú estás desde el punto de vista cualitativo, pues te puedes apoyar en algunos momentos en datos numéricos, estadísticos, pero no será el enfoque de tu investigación. Eso se verá más adelante, será un enfoque social, será un enfoque cualitativo, donde va a conjugarse la teoría con la práctica. ¿Por qué con la práctica? Porque es sobre la vivencia. Y sobre la vivencia se empleará unas estrategias que tú plantees teóricas de aplicación para mejorar esa realidad. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, sí. Entonces vamos a mirar los tres elementos de metodología. Entonces, ¿qué es metodología? Es la aplicación de métodos y técnicas, o estrategias y técnicas, si lo quieren mirar así, para recoger la información. Como son investigaciones sociales y educativas, las técnicas y los métodos serán cualitativos. Por ejemplo, uno de los métodos de recoger información, método cualitativo de recolección de información, la encuesta, las entrevistas, ¿sí ven? Esos son cualitativos, no son cuantitativos. Son propios de ese tipo de investigaciones. Eso lo verán en el siguiente semestre. Entonces, el texto da como una generalidad acerca de las metodologías sociales aplicadas a los procesos sociales. Y una de esas es la metodología general. ¿Quién la quiere leer, por favor? Viene dada por los principios, categorías y leyes de la lógica a todo investigador, cualquiera que sea el sector de la realidad que estudia. Entonces, la metodología general viene dada por categorías y leyes de la lógica dialéctica. ¿Qué es la lógica dialéctica? La lógica del discurso. Ese viene heredado de Aristóteles, ¿se acuerdan? Positivo y positivo da positivo, positivo y negativo dará negativo, negativo y negativo dará positivo. Ese es el tipo de análisis lógico dialéctico. ¿Por qué? Porque el método que se utiliza en las investigaciones es el método científico. Y el método científico ya vimos por el positivismo que implica un análisis racional, lógico de las variables, en este caso las variables sociales, en este caso las categorías de análisis sociales. Entonces, como metodología general, la base es la lógica dialéctica. La base, según dice el texto, la base es ¿cuál? La lógica racional aplicada a los procesos sociales educativos que se están estudiando. Esa es dada a cualquier sector de la realidad que se estudie, en general. Ahora vienen las metodologías particulares. ¿Quién la quiere leer, por favor? Lógica dialéctica aplicada al campo social, como metodología de las ciencias sociales, comúnmente conocida por materialismo histórico, pero realmente es el método lógico histórico. Provee los principios, categorías y leyes al investigador social y permiten un estudio verdaderamente científico de la realidad, Bien, contexto histórico y cultural. muy bien, correcto. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Hombre, hay una metodología general que es heredada del método científico, que tiene una lógica que todas las investigaciones la tienen heredada del método científico, que es la lógica dialéctica. Cuando hablamos de la metodología particular de las ciencias sociales, entonces esta lógica dialéctica se decanta por el lado de las sociales al materialismo histórico, dice el texto, es decir, a lo que tiene que ver con el contexto sociocultural de los individuos. Yo no puedo hacer una investigación social ni puedo hacer una investigación educativa si no tengo en cuenta el contexto sociocultural de los individuos, de los estudiantes, de los padres de familia, de la escuela. Por eso es que no es lo mismo hacer una investigación educativa en una escuela estrato 10, estrato 15, privada, a hacer una investigación en una vereda o en un sector rural pública. Los contextos socioculturales serán distintos. Puede que los contenidos educativos sean iguales. Van a ver la misma matemática, van a ver las mismas sociales, historia, geografía. ¿Qué es lo que los va a diferenciar y generará el impacto del conocimiento? El contexto sociocultural. Ese apreciar el contexto sociocultural no se utiliza en la matemática, ni en la física, ni en la química. Al físico, al químico, las reacciones químicas le tienen sin cuidado el contexto histórico-social o socioeconómico, porque las reacciones químicas se darán solas, pero en las investigaciones sociales sí. Entonces, esa forma particular de canalizar el método, las técnicas de recolección de información, que son propias de las ciencias sociales, tienen que ver con el contexto sociohistórico de los individuos y que el texto lo llama lógico-histórico. Pero lo que está diciendo es eso, es decir, de las maneras de conocimiento, de investigación, las ciencias sociales son las únicas que tienen en cuenta dentro de su metodología el contexto sociocultural. Las otras no. Y la última son las metodologías especiales. ¿Quién la quiere leer, por favor?
Yo, profe. Metodologías especiales, basadas en las características propias de cada ciencia particular o del objeto de estudio, lo cual genera una forma propia de orientar el trabajo investigativo. De ahí que surjan metodologías de esta naturaleza. Ok, entonces miren lo que hicimos acá. De manera general, en la lógica dialéctica o la lógica que se aplica al método científico como forma de conocimiento. Porque conocimiento científico todos la manejan. De ahí pasamos a una metodología particular. No quiere decir que no se utilice la del método científico, se utiliza. Solo que adicionalmente también se tiene en cuenta el contexto sociocultural porque son investigaciones sociales y educativas. Y al mismo tiempo hay otra subcategoría de metodología que estará dada por las áreas de las sociales que estén utilizándose. Yo puedo hacer una investigación desde la sociología y la antropología, siguen siendo ciencias sociales, pero no serán las mismas técnicas de recolección de información que la que yo utilizaré como docente para investigaciones en el aula, para hacer proyectos de aula, para hacer investigaciones pedagógicas. Yo utilizaré unos instrumentos y unas técnicas propias de la pedagogía que no voy a usar de la antropología o de la sociología o de la etnografía. Se parecen porque son heredadas de las ciencias sociales, pero cada una en su área va a utilizar una orientación del trabajo de acuerdo a su ciencia particular y su objeto de estudio. Es lo que quiere decir allí. ¿Sí está claro? ¿Sí lo pudieron entender? ¿Alguna pregunta? ¿Sí lo pudieron entender? Sí, profe. Es como estudiar desde la especialidad de una rama, ¿cierto? Investigar. Ok. Así es, correcto. Sí, pero dilo con tus palabras, dilo otra vez. Sí, como investigarlo desde el campo de una rama diferente. Por ejemplo, lo que estudiamos con esta profe Daini, la sociolingüística también. La lingüística también abarca lo que es hay otra, que se me olvida. Hay tantas, la rama psicocognitiva, la psicolingüística, la rama... Cuando tú ves a buscar datos de texto, tendrás que utilizar unas metodologías, unas técnicas particulares para recordar la información que será diferente de otra área de las ciencias sociales y la pedagogía. Exactamente, eso es lo que está diciendo el texto. Entonces, ¿por qué lo estoy diciendo? ¿Por qué lo estoy mostrando acá? Para que tengan en cuenta que cuando vayamos a hacer investigaciones educativas tenemos que tener claro que el contexto sociocultural tiene que hacer parte de la investigación. ¿Por qué? Porque afecta a los individuos, porque son seres humanos. Y que vamos a utilizar las técnicas de acuerdo a los grupos sociales en los cuales vayamos a estar. No será lo mismo, los contextos son diferentes. Correcto, eso es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere decir algo más? Profe, o sea que los resultados nunca son iguales, ya que la sociedad es cambiante y eso. Correcto. Por eso es que cuando lo veamos más adelante, una de las características de la investigación cualitativa social es que los resultados no son universalistas. Por eso es que uno no puede decir, cuando hablamos de la cuantitativa, todos los resultados son universalistas, es decir, el reino de todos, ninguno, siempre y nunca. ¿Sí? Cuando este reactivo se encuentre con un químico con otro químico, dará esta reacción. Siempre dará esa reacción, nunca dará una reacción diferente. Por lo tanto, todo reactivo A que entre en contacto con este otro reactivo B dará como resultado esta reacción. ¿Sí se dan cuenta? Estamos en los terrenos universales. En las ciencias sociales no se puede hacer eso, porque entramos entonces en decir todos los colombianos son tal cosa, ninguna mujer es tal cosa, por lo tanto todo colombiano es tal cosa, no puede ser tal cosa. O sea, generalizar la humanidad, eso no se puede hacer. ¿Ya? O siempre las mujeres tal cosa, nunca tal cosa, o ninguna mujer es capaz de tal cosa. O sea, es por eso que no se puede hacer. Profe, bueno, eso sí me genera intriga. Porque es que no se puede hacer, profe. O sea, usted me dice que no podemos como caer o sea, no podemos generalizar, es cierto. Pero si en el campo social, no sé, o sea, con las ciencias sociales no podemos
aplicar una metodología de investigación. No entendí. No, lo que no puedes es que los resultados de las investigaciones sociales no son universalistas por la característica, porque es que como las investigaciones sociales se inician es desde los individuos y desde el contexto sociocultural de los individuos, los resultados de esas investigaciones se pueden aplicar solo a ese contexto. Miremos un ejemplo, cómo cada país o cada bloque de sociedad se comportó frente a la pandemia. La forma de nosotros comportarnos frente a la pandemia no es igual a como se comportan los chinos o los europeos o los asiáticos. En algo que es común a todos nosotros, la pandemia. Ya entendí más o menos. Es como que el método no es reproducible en cuanto a lo social. O sea, no aplica. Exacto. Ya es diferente según la rama cultural. Ya entendí. Gracias, profe. Sí, eso lo veremos, creo que el otro semestre, porque es que las sociales, para que lo tengan claro, en el contexto sociohistórico, se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la única forma válida de conocimiento era a través de los métodos cuantitativos, heredados del método científico, del positivismo, de lo que era cuantificable, medible y demás. Cuando se aplicó eso a las sociales de esa manera así, taxativa, se llegaron a ciertas conclusiones maniqueas que generaron y vinieron en el nazismo, en el fascismo, ¿sí? En el antisemitismo, y de ahí estalló la Segunda Guerra Mundial, hubo ese genocidio, no solo de los judíos, de los gitanos, de los serbios, de muchas comunidades bajo esas ciencias, bajo amparado de la ciencia, que de alguna manera fueron tergiversadas para funciones políticas. Y cuando estalla la bomba atómica, hay las cenizas y se firma la paz, y entonces viene el estudio de qué fue lo que pasó, porque antes de la Segunda Guerra Mundial nunca se había conocido en la historia de la humanidad que un pueblo generara un proceso de exterminio sistemático de otro pueblo en cadena, industrializado, con hornos, con campos de concentración, con mediciones exactas del método científico de cuánto de ración de comida hay que darle a un prisionero en un campo de concentración hasta que se muera de hambre, y mientras se muere de hambre, ¿cómo lo ponemos a trabajar? O sea, ese tipo de contabilidad cuantitativa aplicada a las torturas. Cuando termina la Segunda Guerra y se quiere como entender por qué pasó eso, cómo una persona común y corriente se convirtió en un soldado custodiando a judíos en un campo de concentración, que practicó torturas, que hizo genocidios, pueblos que apoyaron eso voluntariamente, los pueblos que se dejaron someter y que fueron llevados como borregos al matadero en esos campos de exterminio. Cuando llegó la hora de entender por qué pasó eso, la investigación cuantitativa tenía un límite, no podía ir más allá, porque ya estamos hablando de los terrenos de las sociales, de la psicología, de cómo es que un ser humano se puede convertir en un monstruo, que si determinados factores se dan, cómo reacciona la persona, cómo el sometido se deja someter, cómo el victimario actúa sobre la víctima, y eso son explicaciones sociológicas, psicológicas. Entonces vino el resurgir, porque ya existían, pero no eran consideradas ciencias. Es como decir ahora la astrología, ¿sí? O la parapsicología, todavía no son consideradas ciencias. Cuando termina la Segunda Guerra, viene el resurgir de las ciencias sociales, y ahora sí son consideradas ciencias también. Y por eso deben tener el método científico y son rigurosas en los datos. Entonces, es por eso. Y las ciencias sociales indicaron de que las reacciones sociales varían de acuerdo al contexto sociocultural de los pueblos donde ocurren esos fenómenos, para poderlo entender. No sé si le contesté la pregunta. Sí, profe. Usted me dice que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Sí, ya existían, pero se consolidaron como ciencia después de la Segunda Guerra Mundial. Sigmund Freud, que era judío, estaba prohibido leer a Sigmund Freud. Sigmund Freud se consideraba que era una lectura degenerada, porque él hablaba del complejo de Electra, el complejo de Edipo, que el hijo tenía un cierto amor filial o como hombre hacia la mamá, la hija hacia el papá, que se hacía parte de, que la mayoría de paranoias del ser humano venían dadas por su infancia y su relación con el papá y la mamá. O sea, todas esas cosas que maneja la psicología y que después manejó Jung y todo eso, eso se consideraba perversión, ¿ya? Sobre todo imagínense la paradoja, por Alemania, por Francia, o sea, por Inglaterra, que son la luz de Europa, donde nacieron todos estos filósofos, Kant, Hegel, o sea,
y ellos quemaban libros y consideraban degenerados los trabajos de Freud. ¿Qué pasó después? Pues que hubo todo un redescubrimiento de Sigmund Freud de ahí para adelante. Entonces, por eso es que lo estábamos diciendo ahorita, hay que manejar el contexto sociocultural para poder entender los procesos sociales. O sea, las cosas en sociales no ocurren porque sí, y si ocurrieron de esta manera, se tiene que mirar el contexto sociocultural porque no se garantiza que se vuelva a repetir, o que si se hace de una manera diferente. Aunque pareciera que el ser humano no cambia, ¿no? En algunos aspectos pareciéramos no cambiar, pero sí hay cambios. O sea, la sociedad de ahora no es igual a la sociedad de hace 50, 100 años, sino pregúntenle a las damas del grupo, cómo estaban las mujeres hace 50 y 100 años, cómo están ahora en la reivindicación de sus derechos. Pero eso fue un proceso, y uno puede estudiarlo desde el punto de vista del materialismo histórico. Es eso a lo que se refiere a la lectura. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues el parcial va a ser de este tema, de lo que acabamos de explicar ahora. Bueno, profe. Entonces, por favor, envíen las tareas. Miren que les dejé la fecha. El lunes cuelgo el parcial y lo realizan, por favor, durante la semana, y Dios mediante, y al otro fin de semana están esas notas listas. Bueno, profe. Okay. Oye, profe, una pequeña duda que de pronto usted sepa, que yo siempre pues me he preguntado, porque es que dicen que la Edad Media es la edad oscura del mundo. No se tienen datos de la Edad Media. No, lo que ocurre es que la Edad Media se llama media porque está entre la edad antigua, cuando llega la edad de los metales, y el Renacimiento. Entre el Renacimiento y la época antigua está esa época en la mitad. Entonces la mitad se llamó medieval, Edad Media. Okay. Entonces, de la Edad Media, los que estudian la Edad Media, de alguna manera categorizan. Entonces, dicen que hubo un periodo cuando comenzó la Edad Media que se caracterizó porque el conocimiento se había atomizado a través de la Iglesia Católica. Entonces, había mucho analfabetismo, había mucho misticismo, había mucha, ¿cómo se llama eso? Superstición, había mucha superstición. Se olvidó el conocimiento que traíamos de Grecia, Roma, muchos siglos, más misticismo que de pronto racionalismo o investigación científica. Todo era mediado por la fe, hasta el Renacimiento. Por eso se llama Renacimiento, porque se redescubrieron esos conocimientos que estaban dormidos, los que venían de Grecia, de Roma y demás, donde se podía poner en duda mediante la ciencia esos dogmas de fe. Entonces, algunos historiadores consideran que esa época de misticismo, de dogma religioso, oscurantismo, edad oscura. Pero es una categoría. Ok, gracias, profe. No podemos caer en generalizaciones. Hay que decir que durante esta época oscura, las abadías, los monjes, tradujeron todos esos libros del griego y del latín en las abadías, y tenían bibliotecas con todo ese conocimiento, y cuando estalló el Renacimiento, los libros que se leyeron fueron esos traducidos por la iglesia. Entonces, hay de todo como en botica, de todo un poco, ¿ya? Sí, fue bastante hermética. Pero ahí estaba. O sea, si no fuera por los monjes no hubiéramos sabido qué dijo Aristóteles. Claro. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, con lo que respecta a investigación 2 hemos terminado el periodo 2022. Para mí ha sido un placer haber sido su docente, su guía. Esperemos cerrar con broche de oro pues este año. Espero pues poder reencontrarme con ustedes el próximo semestre, tal vez a través de una mediación, tal vez a través de una alternancia. Esperemos a ver los acontecimientos cómo se van dando. Mientras tanto, pues les deseo un feliz fin de semana. Les deseo que les vaya muy bien en sus parciales. Que estén muy bien entonces, me despido. Gracias, profe. Feliz tarde. Gracias, profe. Feliz tarde. Fíjense. Hasta luego, profe. Feliz tarde. Muchas gracias, profe, que esté bien. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye.